Bueno, entonces, continuando con lo visto en la clase pasada, donde ya habíamos mirado un poco de lo que es el IoT, a qué se refiere, entonces vamos a especificar un poco más el aspecto, por así decirlo, técnico, ¿no? Entonces, básicamente, entonces el IoT consiste en unos sistemas empotrados sobre un, digamos, un software embebido en un hardware mm, para realizar alguna tarea en específico, ¿no? Y bueno, como ya habíamos mencionado también, tiene que estar conectado a una red de comunicación y pues digamos que a partir de allí, dependiendo del tipo de aplicación, pues puede llegar a administrar algún tipo de proceso físico, medir algún fenómeno, en consecuencia, pues producir una acción, ¿cierto? Etcétera. Generalmente, digamos, este tipo de sistemas o ese tipo de redes de comunicación se presenta o se desarrolla en lazos cerrados, ¿sí? O sea, no directamente abierta a la web como tal, al menos no en sus niveles inferiores. Yo cuando miremos la arquitectura del IoT, vamos a evidenciar, bueno, algunos modelos y vamos a ver cómo se estructura y cómo se escala, por así decirlo, los datos hasta que ya se convierten en información y ya toman la presentación, digamos, de una aplicación o de un servicio. ¿Listo? Bueno, básicamente entonces también veremos más adelante cómo a través de plataformas en IoT y algún otro tipo de servicios, este tipo de aplicaciones, digamos, en el contexto físico y el contexto virtual, se pueden llegar a afectar mutuamente, ¿sí? O sea, digamos que producir una acción, como ya hemos visto, a través de la medición de un sensor, o bien, digamos, desde una plataforma controlar algún fenómeno o producir una acción en un evento físico. Bueno, entonces aquí ya hemos hablado, bueno, de la capacidad de procesamiento de los dispositivos. En términos de conectividad, hay que mencionar, bueno, la conectividad como tal de estos elementos, de estas cosas, y la parte de la conectividad de las redes y como tal la gestión. La gestión, digamos, entendida y definida también hacia lo que es la gestión de los distintos dispositivos que puedan estar conectados o no a la red, y de hecho también la gestión de las redes, dado que, digamos, conforme se vaya subiendo en los niveles de un modelo de Internet de las Cosas, vamos a ver que van a tener que, digamos, hacerse un parseo de información desde un protocolo de comunicación entre dispositivos a pasarlo, por ejemplo, a un protocolo de comunicación ya más elaborado. Pero bueno, cuando ya lo veamos en su momento. Entonces aquí, digamos, también se requiere que haya una gestión en cuanto a las redes que interactúan en un determinado sistema, así como también la gestión de los datos que se recolectan y su almacenamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, hablando de esa parte, sí, ya hablando de lo que son los usos o las aplicaciones, los servicios, ¿sí? Vamos a encontrar, o bueno, en el siguiente tema, lo que se denomina como verticales en IoT, es como las aplicaciones y los sistemas, digamos, que se empiezan a aplicar y a orientar más que todo a un modelo de negocio, ¿sí? Porque como ya habíamos mencionado, la idea, o por lo menos se espera que pues les quede del curso, no tan, no, bueno, digamos, no solo la parte técnica, sino también como esa mentalidad de llevar sus ideas más allá de lo que serían las actividades en el aula. Sí, pues hablando, digamos, desde un punto de vista académico, han habido casos que compañeros de ustedes pues han desarrollado ideas, los han llevado a trabajos de grado, las han llevado a que les digo, a prácticas empresariales, inclusive algunas de sus ideas, y pues también, ¿por qué no? Pues esperar de que se desarrolle un emprendimiento, pues teniendo en cuenta que ahorita pues también el nuevo enfoque, o bueno, el nuevo currículo, digamos, sobre el que se está trabajando, pues ya tiene como también esa posibilidad, ¿no? De graduarse, ya sea, bueno, lo habitual que sería trabajo de grado, o lo que es, digamos, la parte investigativa, y como les digo, esta parte nueva que sería por algún emprendimiento, ¿sí? Entonces, pues como para que no descarten la idea y pues de pronto pues pueda surgir algo muy interesante de ustedes pues en lo que veamos en el curso. Bueno.
Entonces, hablando del funcionamiento, ya habíamos mencionado que nos referimos a sistemas embebidos en el marco de que colocamos un software o ya sea un sistema operativo que administre ese software dentro de un determinado hardware, a fin de que ese dispositivo como tal pues cumpla un propósito dentro del ecosistema de, de esto del IoT, ¿no? Pero entonces, digamos, bueno, más adelante pues ya hablaremos también de esto, bueno, del sistema operativo más comúnmente usado, por lo menos para el caso de la placa Raspberry Pi, ¿sí? Donde vamos a encontrar que pues se pueden instalar distintos sistemas operativos, pero digamos que de alguna manera más ampliamente difundida, o digamos con más retroalimentación y con más datos y comunidades trabajando al respecto, existe el sistema Raspbian, que es un sistema basado en Linux, ¿sí? Y bueno, es también que pues ya estudiarás en su momento. Hablando de otro aspecto importante, hay que mencionar lo que son los sensores y los objetos que realizan acciones. Lo que pues, digamos en conjunto, lo que sería el sensor y el actuador, que se conoce como transductor, ¿sí? O sea que ya sea que el actuador pues hace una medición o bien que el sensor, producto de una medición como tal de alguna variable, produzca una acción, ¿sí? Como el ejemplo que habíamos hablado de un sensor de temperatura que active un ventilador o un aire acondicionado. Bueno, una característica importante también, o digamos de bondades, por así decirlo, que ofrece como tal el IoT estaría orientado a lo que es la posibilidad de manejar los distintos elementos que hagan parte de una aplicación o de un servicio de manera remota, ¿sí? Sin necesidad de que, pues bueno, haya tanta intervención humana o bueno, que de alguna manera con este tipo de cualidades se pueda garantizar una mayor autonomía del sistema, ¿no? Y pues bueno, en el caso de los identificadores, que pues bueno, para nuestra facilidad o de lo que es más ampliamente conocido, digamos, estaríamos hablando de la IP, que igual en algún momento también les comentaba, que pues bueno, digamos que es algunos protocolos de comunicación todavía persisten, digamos, en el escenario del IoT, pero algunos pues digamos que ya cumplen con muchos de los requerimientos y pues digamos características que son indispensables en un escenario del IoT. Sin embargo, pues todavía coexisten y pues digamos que en términos de eso, vamos a hablar del identificador como la IP. ¿Listo? Bueno, hablando de cuándo lo veremos, o bueno, hablando en la perspectiva de que hay muchas cosas que por lo menos ya están presentes, pero podríamos mencionar de cuándo la veremos, pues como en el escenario nacional, ¿cierto? Podríamos decir que, pues bueno, por lo menos en lo que respecta a países europeos, países o bueno, en la región norteamericana, digamos, hay un bastante auge en el sector privado en cuanto al desarrollo del IoT. Sin embargo, bueno, pues también hablaremos de eso, de cómo se está desarrollando y cuál es el plano, por lo menos de la evolución y de las tendencias que se tienen con respecto al IoT. Sí, pero pues adelantándonos un poco sobre los campos de aplicación, hablaremos de la industria de la producción en masa. Sí, donde pues digamos ya sabemos que pues en muchos procesos de fabricación en algunas industrias cuentan con robots ensambladores, cuentan con sensores de temperatura y otros sistemas de control. Sin embargo, si ya hablamos de que todos esos elementos que pues de pronto no son tan tradicionales, pero ya están presentes hace un largo tiempo, los conectamos a Internet, hacemos que esos datos no se queden simplemente como algo de funcionamiento, sino que propendan a brindarnos una mayor perspectiva con respecto a la producción, al funcionamiento, al almacenamiento, a posibles fallas, ¿cierto?, que se puedan presentar. Eso hace, digamos, que la industria o los propietarios de la industria tengan un mayor control de la infraestructura de sus empresas, de sus fábricas, ¿no? Entonces, digamos que el valor agregado que da como tal el IoT, pues brinda una perspectiva y pues unas posibilidades más que amplias, digamos, incluso los puede llegar a volver
mucho más competitivos en el mercado, ¿sí? Al adelantarse a lo que podría ser, bueno, perspectivas de, como les digo, de demanda, de oferta y pues sobre todo a los posibles fallos, ¿no? Que pues eso es como lo que puede llegar a generar grandes pérdidas y grandes retrasos, ¿no? Bueno, hablando de lo que se denomina control de infraestructura urbana, estaríamos hablando del escenario de las ciudades inteligentes, digamos sistemas de control de semáforos, de puentes, de vías de tren, cámaras urbanas, ¿sí? En las ciudades que así lo tengan, ¿no? Entonces, actualmente cada vez más son las ciudades que implementan este tipo de infraestructuras para que, pues, digamos, se haga una mejor gestión y de las ciudades y de las condiciones, digamos, de vida de las personas, tales como, digamos, la orientación al tránsito, a servicios sanitarios, mm, gestión de seguridad, entre muchas otras cosas, ¿sí? Digamos, haciendo que el movimiento, o más vale, la administración de ciudades, de sus recursos y demás, pues sea algo más flexible, ¿no? Y que sea pues un poco más previsible frente a nuevos eventos o frente a eventos que se produzcan, ¿sí? Para tener una respuesta mucho más efectiva, ¿sí? Por ejemplo, digamos, hay ciudades, por ejemplo, como en Buenos Aires, en Argentina, sí que, pues digamos, a nivel latinoamericano es como de las primeras ciudades inteligentes. Empezando porque a nivel de infraestructura es una de las primeras ciudades, o bueno, una de las ciudades que sí ha sido planeada, por así decirlo. Sí, a diferencia de muchas urbes en las que básicamente el crecimiento viene dado por dónde se empieza como a construir y que pues bueno, en algunos casos también de muchos países y ciudades latinoamericanas empiezan a aparecer invasiones y pues bueno, que estos sectores aparecen y empiezan a crecer de manera desordenada. Bueno, pero digamos, si ustedes tienen la disponibilidad, o sea, ver como un mapa, por así decirlo, una visión aérea de Buenos Aires, van a ver que las calles están perfectamente alineadas en una forma específica, ¿sí? Entonces, aprovechando eso y pues las ventajas de la tecnología, con los sistemas de cámaras que tiene la ciudad, se hace sistemas de gestión de tránsito, ¿sí? Recomendando a los conductores mejores rutas para evitar congestionamientos, embotellamientos y pues bueno, también para las eventualidades de algún accidente, ¿sí? Sin embargo, pues digamos que en esa ciudad pues se lo hace, o sea, apoyado de las cámaras de tránsito y pues a través de procesamiento de imágenes. Sin embargo, no por ello deja de ser un escenario o un aplicativo de IoT en el contexto de infraestructura urbana, ¿sí? Bueno, hablando del control ambiental, sí, es una de las áreas donde más éxito ha tenido el Internet de las Cosas, dado que, pues, como ya hemos visto, o sea, son muchas las variables que se pueden medir. Casi todo lo que pensemos, digamos, una variable que queramos medir, existe un sensor para ello, ¿sí? Pues básicamente, o sea, en este campo ha crecido porque, pues, permite, digamos, identificar o medir, ¿sí? O censar, básicamente, lo que son los fenómenos atmosféricos, meteorológicos y sísmicos, ¿sí? También pensando como en áreas de bosques, en reservas naturales, donde pues digamos con estos sensores se puede hacer gestiones de alerta temprana, ¿sí? Como para efectos de tomar acción oportuna, evacuaciones, ¿sí? Y digamos como para estar más preparados. Bueno, y pues finalmente, sin que pase pues de menos importancia otro escenario, que es el sector salud, donde son cada vez más las clínicas, los hospitales, centros de salud, que empiezan como a acoplar elementos, digamos, de características no invasivas para sus pacientes, a fin de que los profesionales de la salud puedan hacer un mayor seguimiento de sus pacientes. ¿Sí? Por ejemplo, pensando en el escenario de un fisioterapeuta que, por ejemplo, indique una serie de terapias para sus pacientes para que las hagan en casa. Sí, habrán pacientes que son juiciosos y que, bueno, hacen los ejercicios en la hora que le dicen y en el tiempo que le dicen, ¿no? Pero habrán otros que de pronto pues harán los primeros días y después empezarán a dejar. Cosa que, digamos, desde un punto de vista clínico, pues compromete la recuperación y los tiempos también para que esto se produzca. Entonces, digamos que
pues si una recuperación es completa y bien hecha, por así decirlo, siguiendo apropiadamente las instrucciones del fisioterapeuta, pues en el ejemplo, pues sería menos recurrente la visita del paciente, ¿no? O por lo menos, digamos, se evitaría que haya como congestión en los hospitales y centros de salud al necesitar o al hacer que las personas tengan que volver por no hacer debidamente sus terapias, ¿no? Pues poniendo como una serie de escenarios. ¿Listo? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Mm, no, pues, algo que yo quería de pronto entrar a colación es que pues, básicamente este tipo de IoT está más que todo basada a los negocios, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno tiene una idea y trata como de expandirla, pues está muy difícil sin una inversión bastante alta, un patrocinador pues que uno lo como que lo impulse, porque pues, la mayoría de grandes compañías como Amazon y todo, pues tienen esa parte como demasiado abarcada en el mercado, ¿no? A veces, por ejemplo, miran Amazon IoTs y son de muy alta capacidad y pues básicamente son muy baratas, ¿no? Entonces, pues uno dice, bueno, yo quiero hacer esto, lo otro, y cuando uno va a ver, pues ya lo tienen ellos allá. Entonces, como que ahí sí juega a lo que usted decía, ¿no? El ingenio y la necesidad que uno quiera suplir con eso. Claro, igual pues estamos hablando de que son grandes empresas, grandes mercados, o sea, pues, de hecho, cuando ya lleguemos a la diapositiva, pues vamos a ver que, o sea, a nivel mundial, hay unas apuestas muy grandes alrededor del IoT. Incluso hay algunos que esperan como decir que les brinde el reporte, no, pues digamos, un repunte económico a nivel de país, sí, a nivel de competitividad y demás en la economía global. Pero pues no por ello, digamos, uno tiene que, o bueno, uno debería dejarse, pues por alguna forma decirlo, desanimar en el ámbito de que pues hay muchas ideas que pues nacen, sí, pues digamos en casas, en un garaje, en una vereda, en lo que sea, pero que pueden tener a llegar a, bueno, un gran potencial, ¿cierto? Y que pues se pueden extender y pues como dices, ¿no? De pronto no estar exento de que exista un buen apoyo económico o algún, que dijera yo, alguna buena licitación o algún programa de gobierno que pueda impulsar ese tipo de ideas y, ¿por qué no? Pues llegar a ser competitivos, sí, potenciarse, digamos, en ese ámbito. Como tal, pues igual el mercado del IoT está en crecimiento y pues hay mucho donde participar. Sí, lo importante es como quien dice entrar a tiempo, básicamente. Pero sí, pues sí, muy interesante la inquietud que nos planteas. Alguna otra duda, algún otro comentario, chicos? Bueno, listo, chicos. Entonces, bueno, ahora les voy a compartir un video. Igual voy a proyectar un video para que veamos algunos escenarios de biotech.
profe. Ay, sí, el profe se le fue, yo pensaba que era mi internet. Chicos, ¿alcanzaron a ver algo del video? Es que se me cayó la red. Quedaron cuando estaban comiendo en la parte que tenían IoT. ¿Lo puede colocar de nuevo, profe? Sí, a ver, pues ya lo proyecto otra vez. Esperen un momento, chicos. Así porque no me había dado cuenta, la verdad. Bueno, entonces... Bueno. Profe, yo le iba a preguntar, es que yo no alcancé ¿Sí? a mandar el consentimiento informado porque es que como yo trabajo en Chicharrón no mucho allá, no alcancé a enviarlo. ¿Todavía hay posibilidad? Ay, yo tampoco, profe, eso también le iba a decir. Chicos, pues, a ver, inténtelo enviar ahorita. Pues, sino que la ingeniera Daniela me recomendó fuera eso, que era antes de las 5, pero pues no sé, pues ojalá todavía se pueda. No, ya lo Ah, tenía. ok. Es que no, por la mañana, por la tarde. Listo, pues envíenlo y Sí, es que dieron muy poco tiempo, no listo. dieron por lo menos. Claro, sí, a mí también apenas me habían avisado y no sé, pues son requerimientos que a veces piden desde la oficina de bienestar y todo eso, entonces pues seguramente fue de allá, igual, pues no sé, pues les digo, o sea, pues igual procuren enviar el correo y pues cualquier excepción se ha de poder hacer. Listo, profe. Listo, chicos. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, bro. Listo. Bueno, entonces ahí va de nuevo, pues por si acaso.
Bueno, chicos, igual ahí pues es como para ver como de manera más ilustrativa, digamos, un escenario que pues estamos, pues no digamos en una casa inteligente, pero sí en una construcción inteligente. Sí, entiéndase de pronto una oficina, el caso de la universidad, por ejemplo, ¿cierto? Distintas herramientas, bueno, vislumbrando, digamos, un escenario convencional que se podrían presentar en un día a día y pues también aplicando el IoT pues podrían facilitar esa tarea. Entonces ya vimos un video de IBM, de un supermercado. ¿Profe? ¿Cómo fue? Un video de IBM en un supermercado, no sé si ya lo vimos, No, profe. IBM en un supermercado. ¿no? No, no me suena. Le está viendo bastante No. películas. Bueno, listo, chicos, entonces ahora ya se los pongo también de una vez. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. Bueno, chicos, Impresionante. ¿sí lo habían visto o no? No, no lo había visto. Bro. No, profe. Bueno, chicos, entonces, bueno, mirando este segundo escenario, sí, de una tecnología pues como más sencilla, como para hacer las compras, digamos, en un supermercado. Si, por ejemplo, bueno, no sé, llegar a una propuesta, qué sé yo, del éxito de Jumbo, para que ustedes construyeran un sistema similar al del video, ustedes, ¿cómo lo harían? Por ejemplo, a ver, Johnny, ¿cómo lo harías? ¿O qué necesitarías para construirlo? Eh, no sé cómo sería que una tarjeta, un chip, donde me Ujú. identifique a mí y vaya, así que pase, digamos, por el sistema de seguridad y que me identifique a mí y yo ya simplemente vaya cogiendo las cosas y vaya facturando. Listo. Vale, Johnny, muy bien. A ver, Yasmín, ¿qué de pronto, qué otra cosa se te ocurre que podría necesitarse, aparte de lo que dice Johnny? Bueno, se fue Yasmín. Luisa, ¿qué se te ocurre? ¿Qué más se podrían utilizar o qué más se necesitaría para construirlo? Profe, buenas noches, ¿me escucha? Ah, ya olió. Sí, buenas noches. ¿Sí me escuchaste la pregunta? Ay, pues casi no, profe, y le pido mil disculpas porque el video lo alcancé a ver así como por partes, sino que en el momento estoy recibiendo clases desde el hospital, tengo un familiar enfermo y la verdad es muy mala la conexión y los datos pues están súper lentos y la verdad miré por partes y no sabría qué contestarle porque pues lo miré así y se me quedaba pausado. Ah, dale, Yasmín. No, no hay problema. Listo, Ay, muchas entonces, gracias, profe. Luisa.
Vale, no te preocupes. Luisa, ¿estás por ahí? Bueno, parece que no. Angie. Profe, pues en mi opinión sería, pues como un código QR sería mejor, profe, que vaya llegando a la cajera. O sea, digamos que con un celular tiene los códigos QR para que uno llegara a la caja y solamente pagar la cuenta, como una identificación en eso. Listo, listo. Interesante, interesante. Por ejemplo, David, ¿qué dices? ¿Qué más se podría implementar? Pues, profe, ahí hay mucho, ¿no? Por ejemplo, yo trataría, si tuviera como el conocimiento, de diseñar como una IA con las cámaras de seguridad que al momento pues de que el cliente tome el producto, pues inmediatamente se lea el código de barras que ya trae pues, por defecto internacional cada producto. Y pues obviamente al momento del ingreso del cliente al almacén, pues al supermercado, pues él puede llegar, puede ser un sistema de identificación de rostro o algo así, que ya se sepa, don Mateo llegó al supermercado y se le abrió la cuenta, entonces ahí las cámaras iban mirando lo que vaya cogiendo y se va almacenando en el sistema pues gestor que va a hacer la facturación y ya se tiene todo y al final pues como muestra ahí, ¿no? Con esta una máquina que tenga unos lectores láser o algún lector especializado que pueda coger o que los productos ya vengan como con algo que relacione el lector para que la ropa no interfiera en la señal y se pueda verificar los productos que verificó la cámara, como los que tomó el láser, se mira que coincida pues los productos, se mira la factura por medio electrónico. Obviamente pues antes tiene que haber registrado el cliente con una tarjeta de crédito o algo, o una vez si hay un punto ahí, pues pagan efectivo con un recibo. O sea, ahí, profe, hay infinidad de cosas que lo que es como sentarse a programarlo, ¿no? Claro, claro. Listo. A ver, Fabricio, ¿qué opinas? ¿Cómo lo construirías o qué le pondrías? Bueno, mientras llega Fabricio, Jesús, ¿cómo lo harías? Profe, pues yo creo que con lo que han dicho los compañeros y pues lo complementaría con algún sistema que me maneje el inventario, los productos y todo eso, que me genere alertas y pues no, al momento no se me ocurre nada más. Listo, Jesús. Sí, muy bien. Ujú, esa parte también faltaba por ahí. Marley, a ver, ¿qué dices, Marley? Pues, profe, lo del celular que decía la compañera sería como muy, pues como muy práctico, ¿no? También que, pues que las cámaras y los productos tuvieran como un sensor donde especificara que cada que el usuario tome algo de uno de los productos, los vaya como que registrando de que son productos que van como de salida, ¿no? O sea, que como si el usuario los fuera a comprar. Eso sería como, porque ya más así, pues yo creo que lo de los compañeros tocaría complementarlo o unirlo varias ideas y ya sacar algo muy concreto. Sería ya como lo clave, lo vería yo como en sensores las cámaras y lo que dice el compañero que cuando ingrese el usuario, pues que se registre que tal persona ingresó y cierta cantidad de cosas se va a llevar y supongo que tiene que tener como una característica de los productos más vendidos, entonces esos deberían tener como ese, como ese sistema o ese tipo de, como le digo, de base de datos que especifique cuáles son los productos más vendidos y a veces tenerles como el sensor de una forma más, no sé, más fácil que él los detecte de que sí se están llevando. O que, por ejemplo, si el producto llegó a un, no sé, una canasta o a un bolsillo o algo que lo cerró el de una marca de que ese producto va a ser eh, comprado. Y eso hace de que también sería la seguridad del almacén tendría un poco más
de seguridad, ¿no? Entonces no habría como tanto robo de productos. Listo, Marley, muy bien. Bueno, chicos, muy bien todos. Entonces ahí, bueno, resaltar que sí hay varios elementos, ¿no? Que son como comunes a lo que han dicho y que de hecho pues sí son necesarios, ¿no? El primero pues es el aspecto de los clientes, ¿no? O sea, tener una base de datos de ellos para pues poder hacer el cobro y demás. Que pues de hecho eso iría ligado como que los clientes que van a ese determinado establecimiento para poder utilizar ese servicio, pues deberían tener un sistema de pagos pues digital, ¿no? Principalmente. ¿Qué más? Bueno, la parte del inventario, sí. La parte de saber cuántos productos hay, cuántos quedan, bueno, conforme van saliendo los clientes, tener ese control, sí, como también mencionaron, digamos, de saber de si un producto se lo llevan o no, qué cantidad llevan, el sistema de, bueno, que me va a permitir administrar la cantidad de elementos que se está llevando un determinado cliente, ¿no? Pero bueno, mirando en ese plano, bueno, antes de continuar con esa parte, ver que, pues bueno, el video, como se dieron cuenta, es por la calidad, incluso, pues es un poco viejito, sí, es como del 90 y tantos, por ahí 92, 95, sí, y pues era de IBM, como ya se dieron cuenta. ¿Ustedes creen que ese sistema o ese modelo, digamos, esa forma de hacer las compras ya existe o no existe? Sí, sino que pues ahí no es tan como tan sencillo como muestra ahí, ¿no? O sea, así que, pero sí, ya debe existir, sino pues que hay algunos problemas ahí de pronto que toca ver que pronto no se vea la imagen o que pronto algún fallo de algo. O sea, hay muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Porque, pero yo creo que sí. Listo. Bueno, ahí decía de IBM, ¿no? ¿Les parece a ustedes que si es que ya existe, o sea, lo implementó IBM o lo implementó alguna otra empresa? Pues yo no he escuchado noticias de IBM, pero creo que Amazon o una empresa así ya lo he desarrollado. Listo. Entonces, miren, o sea, aquí pues como hacer, como mostrar ese tipo de cosas, ¿no? Hay veces que la idea surge de una determinada empresa y pues si nosotros pensamos en IBM, o sea, es como una potencia en la parte de sistemas informáticos y demás, ¿no? O sea que hablando, bueno, financieramente y tecnológicamente, pues tenían el potencial para desarrollarlo y construirlo, ¿no? Sin embargo, pues también está que pues hay ideas como nadando, por así decirlo, en el estanque, y pues que habrá gente que incluso pues no tanto como por la capacidad, digamos, tecnológica o económica, pues lo construya, sino más vale por una necesidad, ¿sí? Y como, pues bueno, por ejemplo, como ya ha mencionado David, de hecho sí, uno de los que lo han construido, ya lo han hecho una realidad, precisamente es Amazon, la tienda de Amazon. Sí, que pues uno pensaría, bueno, pues es una tienda que si pensamos en sus orígenes, pues es como una tienda de envíos, ¿no? Y ya pues ahora es una potencia que incluso incursiona en otro tipo de mercados, digamos, en sistemas de manejo de la nube, machine learning, análisis de datos, etcétera, y empezó siendo pues como eso, un comercio electrónico, ¿no? Pero bueno, el punto es que sí, ellos montaron ese sistema. Es similar, no igual al que vimos en el video, pero la mecánica es la misma, ¿sí? O sea, cumple con el objetivo. O sea, que, digamos, si ustedes piensan en el video, o sea, ¿cuál creen que sería el mayor beneficio de hacer una compra de esa manera, de como la vemos en el video? Por ejemplo, Daniel, ¿qué opinas? ¿Cuál sería la mayor ventaja de poder comprar las cosas como vimos en el video para el usuario? Bueno, mientras aparece Daniel, Johnny, ¿cuál crees que sería el mayor beneficio? Ah, bueno, Daniel ya apareció por aquí. Tiempos, la cuestión del tiempo, listo. Johnny, ¿qué crees que otro beneficio habría? La congestión ya no,
Digamos, en los supermercados, la congestión en comprar cosas o en pagar ya se descongestionaría. Ujú, Y la rapidez, pues en comprar, uno va y toma y sale. y sale. Claro, entonces pensaríamos principalmente en la cuestión del tiempo, en la cuestión de la congestión o las filas que también mencionaba Daniel, que sería como el principal beneficio, ¿no? Sea, básicamente, o sea, que eso es lo que uno espera. A veces uno simplemente va a un supermercado, qué sé yo, por, no sé, una crema de dientes o algo así muy sencillo y a veces pues ve uno las refilas, gente haciendo remesa y pues que tan poco práctico podría resultar esperar toda esa fila por solo comprar una cosa. Y pues digamos que con un sistema como ese sencillo, pues yo tomo el producto y salgo y listo. Y el débito o el cobro se hace de manera automática. Bueno, pero entonces mirando ese escenario, o bueno, analizando el contexto de la tienda de Amazon, de la tienda física, vimos o ustedes resaltaron que en primer lugar se necesita conocer quién es el cliente, ¿no? Y se necesita una base de datos. Y estamos hablando de Amazon, y pues bueno, independientemente de la tienda física, si habláramos, bueno, del contexto de un mercado libre, que ustedes quieran comprar algo en Mercado Libre, para ustedes poder comprar ahí, ¿qué es lo que necesitan hacer? Tener un usuario. Tener un usuario, exactamente. ¿Qué más necesitan? Una cuenta, de, bueno, tener una tarjeta para poder comprar. Bueno, un medio de pago, listo, un medio de pago. Ujú. Eso, entonces, si nos damos cuenta, bueno, si pensáramos en un almacén de cadena, pues los almacenes de cadena no tienen necesariamente esa información, ¿no? Pero Amazon sí. Amazon, pues digamos, si ya hay un cliente que pues compra cosas ahí y como les digo, trayéndolos a contexto que fuera un mercado libre y yo quiero comprar algo en la tienda, pues ahí, entonces Mercado Libre ya sabe quién soy, ya tiene mi usuario, tiene mi dirección inclusive, y tiene mi medio de pago, ¿sí? Que pues, digamos, si hablamos de un mercado gringo, que donde es más común utilizar la tarjeta de crédito, pues ese cobro se realiza de manera automática. Ya acá, pues digamos, es más común pues el uso de tarjetas débito a servicios como Nequi, DaviPlata, bueno, etcétera, servicios así, ¿no? Que incluso, como mencionaba Angie, o sea, hay unos sistemas pues de pronto algunos los han notado en algunos comercios que es una etiqueta de QR que uno pues puede escanear con el teléfono y pues hace el pago de la compra que vaya a hacer, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones también se facilitarían, ¿no? Y pues bueno, entonces ya tendría la base de datos con el cliente, con el pago, o sea, para asegurarme de que listo, él se lleva las cosas, pero así se vaya, pues yo efectivo, pues yo puedo hacer un cobro, ¿cierto? De manera directa, ¿no? Bueno, salvo que ahí pues tocaría ver como las excepciones, ¿no? O sea, como les digo, si fuera una tarjeta de crédito, pues eso no tiene mayor problema. Pero si hablamos de una tarjeta de débito, pues sí tiene que tener el saldo suficiente para poder hacer la compra, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de filtros. La parte de los productos, ¿no? El sistema de lectura, pues si nosotros pensamos como en el video, realmente, o sea, si una persona se pone todos los productos debajo de una chaqueta, pues realmente sería muy complicado, muy difícil digamos, hacer una lectura precisa de la cantidad de productos y del tipo de productos que lleve una persona. En un escenario más práctico, pues sería pues tecnologías como QR o RFID, ¿cierto? Para pues hacer la lectura de los productos. En Amazon, básicamente, esa lectura o esa, digamos, esa inspección de qué productos o cuántos productos se lleva la persona, se hace desde el estante, ¿sí? O sea, los estantes tienen unos sensores que detectan, digamos, el producto que se está retirando. Y pues también, como mencionaba David, pues digamos, si ya entra el cliente, ya por las cámaras, saben qué cliente tomó qué producto y en cuánta cantidad, ¿no? Porque es que igual también hay escenarios que muy probablemente pues ustedes han vivido, los han pasado o lo han visto, ¿sí? Que a veces, bueno, van a llevar algo, se desaniman y después pues lo regresan al sitio donde de donde lo agarraron. No necesariamente, porque a veces uno va en una parte, de pronto está viendo, no sé, cosas para carro y por ahí encuentra una compota, cosas así. O sea que de pronto los elementos no terminan en el sitio donde originalmente estaban, ¿sí? O sea, una cuestión complicada
no tanto en términos tecnológicos, pero más vale sí en lo que es la conducta humana, ¿sí? O sea, en predecir, anticipar, saber qué actuar con ciertas manías o ciertas formas de hacer las cosas que tiene la gente, ¿no? Entonces, cuando Amazon pues planteó su tecnología, cuando ya la puso en funcionamiento, la puso durante 2 años solo para uso exclusivo de sus empleados, ¿sí? Para tener un mayor control y pues de hecho digamos que es un público pues controlado, ¿no? Teniendo en cuenta que pues conocen quiénes son, el ejercicio del pago, el ejercicio de entrenamiento de los algoritmos, de las cámaras, todo eso para detectar todo ese tipo de anomalías que digamos puede reflejar un cliente, ¿no? Y ya al cabo de esos 2 años, pues cuando ya todo el sistema pues estuvo debidamente pulido, por así decirlo, ya lo sacaron al público, ¿sí? Y entonces aquí pues digamos que aparte de lo que es la tecnología y demás, lo irónico digamos fue que una tienda de comercio electrónico terminó por implementar lo que fue una idea que surgió de una compañía de tecnología y de sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? A veces digamos surgen ideas, pero digamos de donde menos esperemos pueden surgir lo que es ya la implementación o el desarrollo del sistema. Como tal, digamos, podemos ver que Amazon de pronto en principio no tenía como decirlo, como el historial, digamos, de ser una empresa de desarrollo de sistemas de cómputo, pero sí tenía la ventaja potencial, digamos, de desarrollarlo más fácilmente en términos de contar ya con las características de una base de datos que puede ser muy difícil de retroalimentar, ya que pues las personas tienden a ser como muy recelosas de sus datos, ¿sí? Si por ejemplo pensáramos en un contexto local, digamos, pensemos en el éxito. Si el éxito implementara un sistema como ese y quisiera incentivar a que la gente utilizara ese sistema, o sea, piensen que ustedes son el éxito. ¿Ustedes cómo harían para que la gente utilice ese sistema? ¿Cómo lo ofertarían? Por ejemplo, Marley, ¿qué dices? ¿Cómo lo ofertarías? ¿Cómo lo haría? A ver, profe. Eh, pues, profe, sí me dejó pensando. Una pues sería como lo que se dijo, no tener no, pero es que si te tiene un registro como en los estantes, pues yo supongo que el éxito ya tiene que tener, bueno, como éxito ya tendríamos que tener una base de datos, ¿no? Y buscar como, no, profe, sí me dejó pensando porque la verdad está grave. Porque es que el éxito no maneja simplemente uno o dos productos, ¿no? Que manejara cierta cantidad de productos, uno dice sí, pero imagínense, se manejan varios, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Y digamos, si en un estante hay cierto un sensor que te identifica que el producto salió, pero ¿y si la persona ve y lo colocó en otra parte? Yo creería que podría ser, sería como por ejemplo, si usted sale, usted ingresa, se pasa, no sé, una barra, un algo que le lea una barra y que te diga usted ingresó con sus datos al lugar, o sea, al éxito. Y que él haga como un conteo de qué hizo falta dentro del éxito. O sea, que cada producto tuviera como no sé, una herramienta o algo así, para que especificara eso, ¿no? Listo, bueno, digamos, imaginemos que tecnológicamente ya lo tienes, o sea, que funciona perfectamente. Pero, o sea, digamos, ¿cómo haces que la gente lo use? ¿Cómo lo ofrecerías? ¿O cómo se lo vendes a la gente, digamos, para que lo use? O sea, que ya tuviera el sistema como tal. No, pues lo único sería Que una ya estuviera aplicación funcionando, o sea, que existe. que se... Pero digamos que se llegan los clientes y es como el primer día que ya entra en funcionamiento esa tecnología.
¿Cómo alientas a la gente para que lo use, a tus clientes? Pues en primer lugar tocaría que hacer como una pedagogía, ¿no? Que el cliente ingrese y que vaya pues inicialmente un asesor o algo donde se le explique ese proceso para y que sea algo fácil, pues que no toque que hacer tanta gran cosa, sino que sea algo como que vea eso se hace así, digamos que sea una aplicación de la Play, entonces descargar la Play, cómo se utiliza, obviamente que ya no vamos a tener cajeros, ¿no? Porque si eso se va a hacer desde esa forma, ya que los cajeros pasaran a hacer como esa pedagogía, mientras que ya las personas como que se acoplan al cambio que hubo en el éxito. Listo, Marley. Bueno, digamos, vuelvo y le repito la pregunta para todos, ¿no? O sea, si ya tecnológicamente existe y ustedes apenas lo van a inaugurar así para funcionarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes bueno, grupo éxito necesitan de sus clientes para que ellos lo puedan utilizar? ¿Qué dices, David? A ver, por ejemplo. No, pues mostrarle los beneficios, pues, las ventajas, el tiempo que se van a ahorrar, como la innovación que se tendría con un sistema de esa talla. Listo, bueno, ese sería como el gancho para que ellos lo usen. Ajá, pero por te digo, pero tú como grupo éxito, ¿qué necesitas para que ellos lo usen? ¿Qué necesitas de la persona para que lo pueda utilizar? Lo que va a decir es que no entiendo la pregunta, o sea, listo, o sea, usted me dice que el sistema que tendría el éxito es como el que bajamos el video de IBM, ¿cierto? ¿O cuál es la pregunta en sí? Que ya existe. Listo, o sea, ese sistema... Por te digo, o sea, tecnológicamente ya existe. Ajá, y lo tiene el éxito. O sea, entonces digámoslo así, a nivel de hardware ya existe. El hardware existe para que la persona lo pueda utilizar. Profe, Pero entonces, para pues, que esa persona... Dime. Podría ser como, por ejemplo, si ¿Sí? la persona que utiliza la aplicación se le da un descuento en el producto, algo así. Bueno, ese sería un gancho, tal como dijo David, para decir, bueno, que lo utilice porque va a ser menos filas, todo eso, ¿no? Pero hubo una cosa que ustedes, cuando yo les pregunté, una cosa que ustedes mencionaron, que se necesita del cliente para poder hacer el cobro, para que la persona pueda utilizarlo. La tarjeta, que tuviera una tarjeta. Listo, la tarjeta, y como dice Daniel, o sea, se necesita identificar al cliente, ¿sí? O un usuario. O sea, Un usuario, primero que un todo, registro. ajá, se necesita un registro, por consiguiente se necesita una base de datos del cliente, ¿sí? Porque mucha gente va, pero pues digamos, en ese mundo de gente que va al éxito a veces, ¿sí? O sea, ¿usted cómo sabe quién es fulanito? Habíamos dicho que Amazon la ventaja que tenía era que sabía quién era su cliente y que además tenía asociado a su cliente un medio de pago. Pero acá como apenas lo estamos abriendo, digamos, el éxito necesita eso. Bueno, para los que han ido al éxito, o sea, frecuentemente o eventualmente, ¿qué es lo que suelen encontrar cuando ustedes entran o qué es lo que les suelen preguntar cuando ustedes llegan al éxito? Tiene tarjeta de éxito. O punto Ajá, que sí ya tiene tarjeta de éxito. Exacto. Entonces, miren, si ustedes lo miran, o sea, desde un punto de vista de mercado, ¿cómo podrían ustedes enganchar a sus clientes? O sea, si el cliente de pronto ve que alguien sale, o sea, ya sale con full mercado y simplemente sale, ¿sí? Y se da cuenta que no tiene que hacer filas, que no tiene que esperar un recibo, que ahorita en tiempos de pandemia pues no tiene ni que tocar plata, ni tocar recibos, ni gente, ni estantes, ni las cosas, ni nada, sino simplemente sale. Entonces, si a ustedes como clientes llegaran y pues que ya saben que siempre que llegan les preguntan, vaya, ¿tiene tarjeta de éxito? ¿No tiene? Si tiene, no tiene, bueno, etcétera. Pero que ahora le dijeran, mire, ¿usted tiene tarjeta de éxito? Bueno, pensemos en el caso de que una persona que sí la tenga. Sí, sí la tengo. Ah, listo, mire, ahorita tenemos un servicio a través del cual para usuarios que tienen tarjeta de éxito, tenemos este sistema en el cual usted pues no tiene que hacer filas, simplemente usted carga las cosas que va a comprar en su carrito y puede salir y pues ya su cobro se realiza de manera automática a su tarjeta. Entonces, bueno, listo. Las personas que ya tienen la tarjeta serían como el primer público o los primeros que entrarían a probar ese servicio. Ahora, si a usted como cliente le ofrecen la tarjeta de éxito, pero le dicen que con esa tarjeta usted ya va a dejar de hacer filas y va
y va a poder hacer algo como que preciso en ese momento saliera alguien haciendo una compra de esa manera. Le dijera, mire, usted miró cómo hizo el señor la compra, usted con su tarjeta va a poder hacer exactamente lo mismo. Entonces, pueda que no necesariamente el cliente haga uso de la tarjeta éxito, ¿sí? Pero ya usted tiene los datos, tiene a su cliente, tiene su correo, tiene su número y pues tiene su medio de pago, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué les hago esta pregunta y para qué es este ejercicio? Para que nosotros, o sea, digamos, nos desencasillemos un poco del rol de ingenieros, ¿sí? Y pensemos en el otro lado, ¿sí? O sea, listo, yo tengo una idea, la vimos en el video, sería genial poderla utilizar, vimos los beneficios, que no sería filas, el ahorro de tiempo, etcétera, etcétera. Pero entonces hay que aprender a cómo vender la idea, o como dicen, digamos, los publicistas, ¿sí? Usted no venda un producto, venda emociones, venda sensaciones, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran, por poner un ejemplo, un comercial de Coca-Cola. ¿Alguna vez en algún comercial de la historia que ustedes han visto de Coca-Cola, en algún momento les hablan de gaseosa, les hablan del sabor de la Coca-Cola, o de algo similar, o del precio, ¿sí? Usted ve un comercial de Coca-Cola, habla de todo menos de la gaseosa. O les parece que en algún comercial les ha hablado del sabor y de la sensación, etcétera, de la Coca-Cola. ¿Qué dicen ustedes? No. No, siempre emoción. Nada, ¿no es cierto? Entonces, miren, o sea, es también jugar con esa parte, por eso les decía, o sea, aquí listo, vamos a ver el aspecto tecnológico, vamos a ver el aspecto conceptual, vamos a ver cómo avanza este cuento del IoT, pero también hay que saber cómo, digamos, yo puedo generar una necesidad, ¿cierto? Y cómo a partir de una idea, yo puedo, digamos, potenciar esa idea para que se vuelva un producto atractivo para alguien, ¿sí? Y tal como hablamos en este ejemplo tan sencillo, digamos, de algo que ya existe, que nosotros, o sea, no hablamos directamente de como decir, mire, es que usted va a utilizar un sensor y automáticamente se van a leer las cosas a través de la tecnología RFID o tecnología infrarroja, y eso automáticamente se va a enviar a una base de datos que va a contrastar con su usuario, su tarjeta, y que después le va a notificar al banco y le va a cobrar lo que usted está saliendo. O sea, eso no lo vende a nadie, ¿sí? Pero si usted le dice, mire, usted utiliza este sistema, usted va a ahorrar tiempo, ya no va a tener que volver a hacer filas y sencillamente, o sea, usted no va a tener, si pensamos en el contexto del COVID, usted no va a tocar plata. Simplemente usted entra como si usted estuviera en su casa, como si usted cogiera su alacena, cogiera su nevera, sacara las cosas y sale, y perfecto. Y digamos, la visita a un centro comercial ya no va a ser tan, bueno, perdón, a un almacén de cadena, pero ya no va a ser tan traumática. Digamos, la idea de mercar ya no va a ser algo tan abrumador o tan aburridor, ¿sí? Entonces, miren, o sea, estamos vendiendo tecnología, estamos vendiendo un servicio, una aplicación, pero en ningún momento hemos hablado de cómo funciona. Estamos hablando de los beneficios para la persona, ¿sí? Entonces, quisiera que ustedes tuvieran eso en mente, ¿sí? En particular, cuando, digamos, ustedes, si tienen la idea de un emprendimiento o quieren, pues, digamos, sugerir algo a una persona, venderle algo a un cliente, venderle una necesidad. Les digo, o sea, pensar en eso, en las emociones, en las sensaciones, más que en el producto, ¿sí? Para que esa persona se sienta como que sería excelente yo tener eso. O sea, puede que una persona pueda tenga todo el tiempo del mundo para hacer fila. Es más, esté mentalizado a que va a hacer mercado y se va a demorar, ¿sí? Pero entonces sí ve que tiene esas ventajas, ¿sí? Incluso puede aprovechar el centro comercial para irse a comer algo, para ir a ver una película, y de todas maneras iba a salir a hacer mercado, ¿sí? Entonces, un sencillo ejercicio, pero como para que veamos como las dos dimensiones, ¿no? El lado de la parte tecnológica, de la parte técnica, de que implicaría como desarrollar un producto, y la parte, por así decirlo, de comercial, la parte de mercadeo, la parte de vender la idea. Y no estamos hablando solo del cliente, ¿no? Sino también, pues digamos que si ustedes piensan ofertar este tipo de cosas a una empresa, a alguien, digamos, a un potencial inversionista, pues de igual manera deberían como moverse sobre esa dinámica, ¿no? No sobre el aspecto técnico, salvo que el potencial inversionista sea un ingeniero y que de hecho les pregunte por el aspecto técnico, sino más vale por el otro contexto. Sí, como les digo, o sea, como lo hacen las grandes empresas, los grandes publicistas,
a una escala menor, pero se puede aprovechar como esas cosas que de pronto no son tan, o sea, que uno no las ve como de primera porque uno al final es como un cliente, pero que son técnicas que les han funcionado durante mucho tiempo y que, ¿por qué no? Pues aprovecharlas y emplearlas también, ¿no? Bueno, chicos, hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes. No, profe, está muy interesante. Vale, chicos. Bueno, entonces, volvamos a la presentación. Se acabaron los comerciales. Listo. Entonces, volviendo de nuevo a la parte del IoT, a la parte de la tecnología, vamos a hablar principalmente de tres elementos, ¿sí? Que se han denominado como tecnologías clave. Lo primero serían los procesadores, que pues digamos no van a estar como al nivel de Intel, Pentium, etcétera, una AMD, Ryzen, etcétera, ¿sí? Sino que son procesadores que están diseñados para cumplir una función específica, ¿sí? Y que de hecho tiene que tener una característica alineada con todo lo demás que hemos hablado del IoT, que tiene que ser de bajo consumo. Entonces son procesadores, digamos, con bajas capacidades, pero para efectos de reducir los consumos energéticos y cumplir con una tarea puntual. En esa escala, pues podemos encontrar, bueno, más vale familias como las de ARM, que más adelante también hablaremos un poco más de algunas familias de esos procesadores, y pues digamos que los que desde un principio han estado moviéndose en este contexto de los sistemas embebidos y que llegado el Internet de las cosas, pues digamos ya están básicamente posicionados en ese contexto, que han empezado a hacer sus marchas Intel y AMD en ese mercado, pero pues digamos que existe un líder y que de pronto muy difícilmente lo van a desplazar por todo el tiempo que lleva en el mercado. Pero bueno, hablando de esas características principales. Hablando de los sensores, sí, son clave en los términos de que ya hemos mencionado. O sea, si yo no tengo un sensor, yo no tengo cómo recoger información del entorno y del mundo real, ¿sí? Entonces los sensores son casi podemos decir que vitales en el contexto del IoT, son la base de todo este paradigma. Entonces, los sensores, dependiendo de lo que yo necesito, pues digamos pueden llegar a ser bueno, bastante sensibles o no tanto, no tan precisos. De hecho, también más adelante vamos a hablar de unas características básicas que tienen los sensores y que ya dependiendo del tipo de aplicación que vayan a implementar, pues ya digamos priorizarán sobre unas características u otras. Y pues aquí al final ya tenemos pues la parte de la comunicación de bajo consumo, ¿sí? Entonces miren, ya habíamos dicho que existen muchos protocolos tradicionales que aún están vigentes, pero digamos que para escenarios, digamos, ya hablamos como de términos de lo que se espera, que es la conectividad 5G, que ya va a tener, pues bueno, mayor alcance, mayores velocidades, y pues en este contexto en el que necesitamos, pues menores consumos, ¿sí? De otra parte, de pronto que protocolos que ya conocemos, estaría como el NFC, RFID, el Bluetooth 4.0, 5.0, ¿cierto? O también conocidos como Bluetooth LE, por sus siglas de, digamos, de Low Energy, porque pues digamos el consumo energético es bastante reducido en comparación a las generaciones anteriores. También, digamos, en este plano encontramos otro tipo de tecnologías que aunque pues de pronto no necesariamente sean como de bajo consumo, pero sí están en la mira como como en la renovación, digamos, o en ofrecer otro tipo de posibilidades en términos de las comunicaciones. Por ejemplo, está, bueno, digamos, un medio de transmisión que se llama el Li-Fi, ¿sí? Que pues digamos que deriva o se podría relacionar con el Wi-Fi, ¿no? Pues si nosotros vemos el plano general, o sea, el Wi-Fi o la transmisión inalámbrica, pues proviene de una serie de radiaciones que transmiten pues, o dan conectividad a los dispositivos. El escenario que ofrece Li-Fi o Li-Fi, ¿sí? Proviene de que pues básicamente planea dar conectividad a través de la radiación que produce la luz, ¿sí? ¿Qué ventajas podría tener? Que básicamente pues eliminaría los riesgos de que alguien vulnere esa red
dado que pues básicamente los únicos objetos que van a estar conectados son aquellos a los que les dé la luz, ¿sí? Dicho de otra manera. Entonces el riesgo de que un actor externo, que el vecino que está separado por una pared, pues difícilmente va a poder acceder a los datos que se estén transmitiendo por ese protocolo de comunicación, ¿cierto? Entonces, bueno, son alternativas que están surgiendo y pues digamos innovaciones que van apareciendo conforme van apareciendo sistemas, servicios, aplicaciones y distintas demandas por parte del mercado en este escenario. Pero hablando pues ya digamos de la parte pues como de desafíos y retos que se encuentra digamos los servicios y aplicaciones que se quieren implementar alrededor del IoT, el primero de ellos que tendremos que mencionar es la parte de la falta de una infraestructura compartida. ¿Qué quiere decir eso? Sucede que, pues, digamos, en la industria existen muchos elementos hardware, ¿sí? Muchos elementos software, ¿sí? Y, pues, digamos que existe como una especie ¿qué les digo? De fraccionamiento, al no poder, digamos, acoplar distintos elementos bajo un mismo estándar. Por poner un ejemplo, digamos, ¿quién tiene estandarizado tanto el software como el hardware? Pues Apple, ¿sí? Porque ellos tienen, pues, digamos, son dueños tanto del hardware como del software en sus computadoras, en sus tablets, en sus teléfonos. Ellos no tienen como ese problema de fragmentación tecnológica, que por ejemplo sí podría tener el escenario de Android, ¿no? Listo, o sea, existe una versión de Android universal, general, ¿sí? Pero que puede llegar a funcionar mejor en unos teléfonos que en otros, ¿sí? Por ejemplo, digamos, X versión de Android que funcione muy bien en un Samsung, que funcione muy bien en un Motorola, pero pueda que en un Alcatel, en un LG no funcione muy bien. Y es la misma versión del sistema operativo. Entonces es allí donde, por ejemplo, los fabricantes tienen que realizar algunos ajustes a los códigos fuentes y demás, como para optimizar ese sistema operativo. A veces no es muy efectivo porque, pues, o sea, hay códigos fuente que son muy exclusivos y que no se pueden entrar a editar tan fácilmente. Entonces, como que garantizar esa compatibilidad de hardware y software es muy difícil, ¿sí? Entonces, hasta que eso no se estandarice, o sea, digamos que definir cierto sistema de hardware o ciertos lineamientos con el software, es muy difícil unificar eso, ¿sí? Entonces, eso puede producir algunas limitaciones en el funcionamiento. Hablando también como de la parte de los estándares, no solo se daría pues como en términos de estas dos cosas, ¿no? Sino también estaría relacionado con los protocolos de comunicación. Existen pues algunas iniciativas, ¿no? Que han empezado a nivel bueno, de la Unión Telegráfica Internacional, del Comité Técnico de Comunicaciones Máquina a Máquina o M2M, ¿cierto? Que pues quieren como reducir un poco esa brecha y digamos llevar a todos alineándolos en algún punto, por lo menos en términos de la comunicación, ¿sí? Porque si no se va a empezar a ahondar en distintos protocolos por aquí y por allá, y que por decir algo, que yo quiera utilizar una tecnología europea e implementarla acá, y que pues de pronto por... Profe, utilizaba Sigfox y que empezó a funcionar en Colombia, empezó a funcionar aquí en Popayán, ¿sí? Sin embargo, los profe, primeros hardware que ellos trajeron... Ay, pues se me fue. ¿Sí? se le está Ah, yendo se me desconectó. se le está yendo La voz. la voz. ¿Qué fue el último que me escucharon bien? ¿O nada? No, ¿Nada? Ok, bueno, desde esta diapositiva, desde la anterior. esta, profe. Listo, bueno. Entonces, chicos, les decía que pues se hace necesario, pues, o hay una falta de infraestructura compartida, en el sentido de que, pues, digamos, hay mucho hardware como sensores, actuadores y software
¿sí? Que pues difícilmente o no necesariamente van a funcionar muy bien juntos, al ser de distintos fabricantes. Por poner un ejemplo, digamos, los que sí, digamos, tienen solucionado ese problema del fraccionamiento, ¿sí? Son empresas como Apple, ¿sí? Ya que ellos son dueños tanto del hardware como del software, que por eso esos equipos pues funcionan tan bien, ¿sí? En comparación a que, por ejemplo, digamos, las tecnologías de Android, ¿no? Que si nosotros vemos, por ejemplo, bueno, existe X versión de Android, ¿no? Y que se implementa para una gama de teléfonos. Entonces puede que ese sistema Android funcione muy bien sobre teléfonos Samsung o Motorola, por poner un ejemplo, pero que de pronto tenga sus fallas en un LG, en un Alcatel, en un Huawei, bueno, etcétera, ¿sí? Pero en términos de pronto de algunas diferencias hardware para los cuales se haya implementado ese sistema operativo raíz, ¿sí? Entonces, esos problemas de fragmentación se pueden llegar a presentar también en los sistemas IoT. Al tener, digamos, un dispositivo hardware de un fabricante, un protocolo de comunicación de X empresa y un software desarrollado por otra empresa, que de pronto puedan llegar a tener problemas de compatibilidad. Hablando de eso, pues también estaría la falta de los estándares, ¿no? En términos de telecomunicaciones, a fin de que, pues, por lo menos empiezan a haber problemas, digamos que en alguna región del mundo se utiliza cierto protocolo de comunicación a cierto ancho de banda, por así decirlo, y que de pronto se exporta esa tecnología y en ese otro lugar, pues no funcione precisamente por esos problemas del espectro, ¿sí? Un caso similar pasó con una empresa que se llama Faxis, que trajo la tecnología Sigfox a Colombia, que de hecho la primera red y el primer prototipo funcional se desarrolló aquí en Popayán, ¿sí? Sin embargo, o sea, ellos trajeron unos primeros hardware como para tantear el terreno, por así decirlo, para ver qué tan, bueno, para ver qué tan potencial era el mercado colombiano para implementar esa tecnología. Sin embargo, o sea, como el fin o el objetivo era hacer pruebas y ver cómo funcionaba, ellos trajeron la tecnología, pero con frecuencias europeas, a fin de que, pues, para ciertas aplicaciones se presentaron ciertos problemas para, digamos, implementar esa tecnología con ciertas aplicaciones. Entonces, resulta que ese tipo de dispositivos, dependiendo de la región, funcionan a ciertas frecuencias, a ciertos anchos de banda, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, que ellos como, bueno, exploraron el mercado, de pronto le vieron potencial, y ya en un segundo lote tuvieron que hacer unas adaptaciones, digamos, desde el hardware, desde la fabricación y traer, bueno, esos elementos al ancho de banda que se trabaja en Colombia, por ser más específico, ¿sí? Entonces, es allí donde se necesita como esa parte de estandarización. Por ejemplo, existen ya algunas iniciativas desde la Unión Telegráfica Internacional, desde el Comité Técnico de Comunicaciones M2M, para, digamos, empezar a reducir esas brechas, ¿sí? Que uno creería que pues no se presentan, pero sí se presentan. Y pues ahí para la muestra un botón, el ejemplo que yo les comentaba. Otra de las cuestiones muy importante es la duración de la batería, ¿sí? Lo cual puede llegar a limitar la vida útil de ciertos servicios, de ciertas aplicaciones, ¿sí? Entonces aquí, digamos, se hace necesario que haya bastante investigación y bastante desarrollo en producir baterías que produzcan mayores rendimientos y mayor durabilidad en el tiempo, ¿sí? Para ciertas aplicaciones. Bueno, hay sistemas o hay dispositivos que sí tienen como esas características de hacer un uso eficiente de las baterías, pero dadas por las características del servicio que ofrecen. Por ejemplo, digamos, volviendo al ejemplo de Sigfox, ellos ofrecían, digamos, un modo de transmisión de 120, 180 mensajes, me parece, al día, ¿sí? Y pues digamos que también, dependiendo de las necesidades del escenario que se vaya a implementar, había sistemas Sigfox que con un par de baterías AA podían llegar a tener una autonomía de 2 años, ¿sí? Pero si, por ejemplo, nosotros pensamos en un sistema de transmisión de GPS para rastrear un vehículo, una bicicleta, una moto, ¿sí? Muy probablemente 180 mensajes no sean suficientes. Y esos 2 años para cierta aplicación pueden reducirse drásticamente a días o incluso a horas, ¿no? Dependiendo del tipo de consultas o de la periodicidad que yo le esté dando al sistema para enviar los datos de ubicación, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo.
Bueno, hablando del control de datos, de la perspectiva del usuario, y pues bueno, que esto también ya lo hablamos en clases pasadas, ¿no? Del término de la privacidad, de la seguridad, ¿cierto? Entonces, aquí, pues digamos, en términos legislativos, no existe una normativa que defina claramente hasta dónde llega la propiedad de los datos de la persona y dónde esto pasa a ser, digamos, un bien público por el simple hecho de estar en la web, ¿no? Entonces, digamos que desde un punto de vista legal, sí, o sea, pues no hablemos de estandarización, pero sí normativo, existe también unos desafíos y unos retos para el IoT, para poder proteger a sus usuarios y también, digamos, para no ser como un tipo de tecnología que lleve a llenar de temores a las personas con respecto a eso, a la propiedad y a la privacidad, ¿sí? Bueno, con respecto a quién monetiza o quién no, ¿sí? O sea, quién es el que va a ganar plata dentro de este intercambio de información. Tal cual como hemos hablado previamente, o sea, los datos en la web son oro y en el Internet de las cosas lo aún son más, ¿sí? Y entonces es aquí donde aparece, digamos, no solo el hecho de la tecnología, sino de cómo evolucionar los negocios, la forma de hacer las cosas y volverlo rentable, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, hay un modelo, digamos, aquí se hace necesario que crezcan propuestas innovadoras y que ofrezcan modelos de negocio que sean rentables en el tiempo, ¿sí? Que no sean como tecnologías de moda o de uso ocasional, que pasado 2 o 3 años ya dejen de ser rentables, ¿sí? Hay que pensar a futuro. De hecho, ni siquiera que dependan de la tecnología, sino negocios tradicionales que tengan que evolucionar y adaptarse a utilizar este tipo de tecnologías como lo son el IoT, el Big Data, el Machine Learning, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, digamos, si yo les dijera, bueno, una empresa de seguros todo riesgo, o bueno, una empresa de un SOAT, por poner un ejemplo. Si quisiera meterle un factor tecnológico, ¿ustedes qué le agregarían o qué podrían meterle de tecnología a una empresa de este tipo? A una aseguradora de automóviles, de motos. ¿Cómo lo podrían acoplar una tecnología a eso? Pero, o sea, usted dice, tenemos una empresa aseguradora, ¿cierto? Ajá, ¿Y quiere que le metamos tecnología IoT de alguna forma? ajá, ¿cómo lo harían? Una aseguradora. Para que lo vayan pensando. O sea, Profe, estamos ¿puedes pensando repetir de un negocio. ¿Sí? la pregunta que no te alcancé a escuchar bien? Internet Ah, no listo. O está tan... sea, bueno, digamos que tenemos un negocio tradicional, que es una aseguradora, o sea, alguien que te vende un SOAT, bueno, seguro para un carro, para una moto, lo que sea. Si ustedes le quisieran implementar tecnología a ese tipo de negocio o a ese servicio, ¿qué se les ocurriría? ¿Qué le podrían implementar? Pues, profe, ahí es difícil porque pues tocaría entrar a analizar qué necesidades tienen las aseguradoras con respecto a la recolección de datos, al tema de los acuerdos que se llegan con los clientes cuando se cubre o no se cubre, como mirar una optimización con respecto a eso, ¿no? O de pronto cómo atienden ellos el personal cuando lo reciben, o sea, yo creo pues que no lo conozco así a fondo como usted me diga una empresa como el supermercado, pues uno sabe que lo ha visto, ¿no? Tocaría analizar bastante a fondo para mirar qué se le puede ofrecer, porque así a cierto, a grosso modo, pues uno irá a un sistema inteligente que les informe acerca de los vencimientos de los seguros o, o algo como relacionado con eso, ¿no? Claro, claro. Listo. Pues igual la pregunta se las dejaba era porque, por un lado, o Profe, sea, ya... Sí, dime, ¿vale? podría ser que, por ejemplo, el seguro o la empresa de seguros tenga un sensor o que se haga una alarma en el auto o en la moto, en el vehículo, en lo que sea, y que, por ejemplo, él tenga un accidente o algún riesgo, él te mande como que la información
de qué tipo de accidente tuvo y cómo, qué presupuesto debería sacar ese seguro para poder cumplir con esa obligación que tiene ese seguro y que cuando la persona o lo que sea, los daños materiales, tengan como un evalúo, que no tengan que hacer cotización ni nada por el estilo. Y en cuanto a la persona, pues cuando vaya al hospital ya se vea como que, bueno, esta persona tuvo un accidente así, 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 en tal vehículo, porque el SOAT creo que va de acuerdo a la placa del carro, ¿no? Ujú. Entonces ya se vea como la alarma de que se tuvo un accidente y van a ir, digamos, uno, dos, tres heridos, dependiendo de cuántas personas tuvo, pues iba en el vehículo, algo así. ¿Sí me hago Ujú. entender? Sí, 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 sí. Listo, Marley. Muy bien. Entonces, miren, el ejercicio también ahorita es algo muy sencillo, pero digamos, la idea es como para que también pensemos en un contexto un poquito más afuera. Entonces, miren, estamos hablando de Internet de las Cosas, estamos hablando de negocios, estamos hablando del aspecto tecnológico, de cómo volver atractivo una propuesta, etcétera, ¿cierto? Pero también es cierto que, o sea, existe otro nicho de mercado alrededor del Internet de las Cosas. ¿En qué consiste ese nicho? En reinventar negocios o modelos de negocios y aplicarlos hacia la tecnología para volverlos mucho más competitivos. Muy bien. Entonces, miren, el ejemplo que les ponía va de la siguiente manera, muy parecido a lo que acaba de mencionar Marley. Entonces, miren, ¿cuál es la propuesta de negocio que proviene de pronto aquí en Colombia? Está apenas llegando, algo parecido, pero en algunos países de Europa ya existe una propuesta que contempla lo siguiente. Le dicen a usted, bueno, existe tal seguro en el mercado, existe este precio base, ¿sí? Que usted ya sabe que tiene que pagar si tiene moto, si tiene carro, usted ya sabe cuánto tiene que pagar de eso. Dice, le ofrecemos lo siguiente, usted va a conectar un dispositivo en su puerto USB o en algún sistema que nosotros le acoplemos a su vehículo, ¿sí? Y ese sistema lo que nos va a arrojar son características de su modo de manejo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué le ofrecemos a usted como cliente? Que listo, usted va a tener este precio base en su seguro, ¿sí? Pero que si usted, digamos, durante ese mes conduce una semana o no conduce el mes completo, nosotros le cobramos lo que conduce, solo lo que maneja, ¿sí? Porque sabemos cuando usted enciende su vehículo, cuándo lo utiliza y cuándo no. Primer modelo de negocio. O sea, digamos, como quien dice, vender un seguro solo por los días que yo lo voy a utilizar. ¿Y de dónde obtengo esa información? Del sensor que se va a acoplar a su vehículo. Primer modelo de negocio. Segundo modelo de negocio. Hablemos de un seguro todo riesgo. Sí, que esos también tienen tarifas anuales, tarifas mensuales, etcétera. Bueno, dicen, bueno, tenemos este precio base y pues le vamos a acoplar este dispositivo a su vehículo. Si nosotros a lo largo del mes o en X periodo de tiempo que se determine en común acuerdo, vemos que usted tiene una forma de conducir pues bastante prudente, ¿sí? O sea que no, pues bueno, no se excede los límites de velocidad en ciertas zonas. Digamos, dicho de otra manera, usted conduce bien, ¿sí? Conduce bien, ¿sí? Entonces, nosotros como aseguradora, ese precio base que le dimos, le vamos a bajar el valor, porque usted, digamos, no es un conductor de riesgo y pues básicamente no tiene sentido que pague una póliza muy alta sabiendo que usted es un conductor responsable, ¿sí? Entonces, si usted conduce de manera responsable, nosotros a esa tarifa que le dimos le vamos a bajar el precio. Y por cada mes, digamos, si lo hacemos mes a mes, por cada mes que usted maneje, pues responsablemente le vamos a ir bajando un porcentaje, hasta que, pues digamos, usted de pronto incurra en algún accidente, que de pronto, pues ahí, digamos, ese mes ya le manejamos la tarifa completa. Ahora sí, caso contrario, que si usted es un conductor, pues bien arriesgado y que pues se pasa a los altos, etcétera, y nosotros detectamos esa manera de conducción suya, entonces, por el contrario, antes de bajar la tarifa, para el siguiente mes le va a subir, ¿sí? Entonces, miren que incluso esa dinámica no solo genera que, pues, digamos, uno, o sea, no cambia la cultura, digamos, la cultura del castigo por la cultura del premio, ¿no? O sea, que normalmente uno, digamos, si uno procede mal en la vía, pues, ¿qué le espera a uno? Una multa. Pero si usted le dice, bueno, si usted antes lo premian con descuentos, con cosas por manejar bien, entonces eso es un incentivo. Incluso puede llevar a que como sociedad o como entorno, la gente empiece a cambiar como de cultura y empiece a manejar más prudentemente, simplemente por el hecho, digamos, del interés de tener un descuento en su póliza de seguro, ¿sí? Entonces, miren, es un modelo de negocio que se reinventa utilizando tecnología y ofreciendo un servicio muy atractivo para la gente, ¿sí?
Entonces, miren, el mercado del IoT de pronto no necesariamente está en desarrollar algo nuevo, sino también tomar algo que ya existe y reinventarlo y llevarlo al ámbito del IoT, ¿sí? Entonces, como que también para que lo tengan ahí en mente. ¿Listo, chicos? Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo, profe. No, listo, profe. Ahí entendí. No, profe, hasta el momento todo claro. Sí, señor. Listo, chicos.